Hola, en esta ocasión hablaré sobre el derecho de sucesiones. Pues, ¿qué son las sucesiones? Derivan de la palabra sucesión, deriva del latín successio onis, significa acción de suceder. Se transmite el patrimonio del decujus a alguna persona. Veamos pues, su fin de la sucesión es garantizar los bienes y obligaciones de ciertos individuos luego de la muerte. De aquí nace la figura jurídica, que es la herencia o legado como institución legal. Y también existen las sucesiones testamentarias e intestamentarias, además de que para poder heredar debe de tener personalidad para poder hacerlo. En los tipos de sucesión existen dos tipos, que es la sucesión inter vivos, que es la transmisión de una cosa o patrimonio de una persona a otra estando vivo mediante un acto jurídico, y la sucesión mortis causa, la cual es la transmisión del patrimonio de un difunto llamado decujus a uno o varios herederos. Aquí el heredero va a recibir la totalidad del patrimonio o cuotas, es decir, las deudas. Como definición de mortis causa, tenemos que se puede definir como la transmisión a uno o varios herederos de un patrimonio que está en desintegración perteneciente a un difunto, es decir, al autor de la herencia es el decujus. El heredero beneficiario o beneficiario de los bienes, de los derechos y obligaciones que integran la masa hereditaria van a ser el difunto, y el decujus es el autor de la herencia. Es una transmisión universal, es decir, el heredero recibe el activo y el pasivo de un patrimonio, y de la sucesión testamentaria nace la palabra hereditas, la cual se le da a la herencia, que es la transmisión universal. Los tipos de herederos. Existen dos tipos: los herederos necesarios, que eran los sui, y los esclavos propios, manumitidos e instituidos en el testamento. Estos no podían rechazar ni repudiar la herencia. Y los herederos voluntarios podían aceptar o rechazar la herencia libremente, y se hacían de la herencia a través de un acto de aceptación denominado adición de la herencia. A través de, esta se podía hacer en dos formas diferentes: por medio de la proeregestio, que es la aceptación tácita, que consistía en que el heredero actuara como tal, por ejemplo, pagando las deudas de la herencia; y la otra, que era la cretio, apareció antes de la sucesión testamentaria y se daba cuando el testado exigía la aceptación formal e incluso establecía el plazo para realizarla. Los supuestos de la sucesión van a ser de dónde nace la sucesión. La sucesión testamentaria nace de la muerte del autor. Es principal y es el básico supuesto de la sucesión. Y vamos a ver que dentro de la sucesión tenemos dos fases, que es la aditio y la delatio. Por su parte, el aditio es el derecho del heredero de aceptar la herencia. Esta podía ser nuda, voluntante, por escrita o verbal. Se efectuaba en cualquier término o pro herederendo, cuando el heredero realizaba actos o disponía de los bienes como si fuera dueño, siempre con plena conciencia de que el bien era parte de la sucesión. Y la delatio es el llamado a los herederos y se efectuaba vía testamentaria al seguir la voluntad del causante conforme a lo que hubiera dispuesto. Podía ser también por vía legítima o ab intestatio, cuando la ley suplía la voluntad del decujus. Bonorum possessio o sucesión del derecho honorario, que era creado por el pretor, ya que era quien reconocía al heres del ius civil como titular del patrimonio
hereditario. Esta podía ser testamentaria o intestamentaria, así como legítima o intestada. También dentro de la sucesión testamentaria debemos de considerar que los herederos y los heredantes también deberían de tener cierta capacidad. La capacidad para heredar se denomina al testamentifactio a la capacidad para heredar y para ser instituido en un testamento. En las primeras épocas de Roma se limitó la capacidad de las mujeres al prohibir que fueran herederas. Posteriormente, bueno, ya se agregaron. Y la única persona moral que también podía heredar era el Estado. Ya para tiempos del cristianismo se permitió a la iglesia que también pudiera heredar. Dentro de la capacidad para heredar vamos a encontrar la testamenti activa, que es la capacidad que se le asignaba a los sui juris, la postiminium para el ciudadano romano cautivo y si moría en cautiverio también lo podía hacer, y la testamenti factio pasiva, que era para todos los demás. También existe la capacidad para ser nombrado heredero, que se llama testamenti factio pasiva. En esta, todos los ciudadanos romanos contaban con la capacidad de heredar. Los esclavos propios se manumitían en el testamento y los ajenos solo si el dominus, que era quien iba a heredar la masa hereditaria, tenía la capacidad de heredar. También existía una protección jurídica para los herederos, que era una acción real llamada hereditatis petitio. Se ejercía contra quien afirmara ser heredero o que poseyera todos o algunos de los bienes. El heredero pretorio, es decir, quien obtuvo el bonum possessio, contaba con un interdicto, el interdictum quorum, para pedir la herencia. Y además existía la herencia no adquirida, que era la herencia yaciente o dormida. Esta surgía en el intervalo entre el fallecimiento del causante y la adquisición de la herencia por parte del heredero. Se consideraba como res nullius, es decir, que no era cosa de nadie. Podía incrementarse, sí, por producción de frutos, y también podía disminuirse al sufrir gravámenes. La herencia vacante era, por ejemplo, cuando no había herederos y los bienes pasaban al erario, es decir, al Estado. Por mi parte es todo. Gracias.